Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a un nuevo webinar de Pratma. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daisy Villalba, yo soy editora de contenido en Pratma y hoy los estaré acompañando como su moderadora. Y mientras que yo le voy dando paso a nuestros panelistas en el día de hoy, pues entonces les voy contando un poquito más o menos la dinámica que vamos a tener. Hoy vamos a ver una primera parte donde Mauricio nos estará explicando algunas cosas con respecto a nuestro tema principal, que son los procesos ETL. Y luego tendremos una segunda parte, un ejercicio, donde nuestro otro panelista, Jonathan Jaramillo, estará entonces también haciéndonos un ejercicio ya más a profundidad, mostrándonos algo más a profundidad con respecto a lo que vamos a ver. Entonces, por aquí ya voy subiendo, ascendiendo nuestros panelistas. Por aquí ya nos van a empezar a acompañar. Y mientras tanto, entonces yo les cuento, pues que este webinar lo quisimos dirigir precisamente a las personas interesadas en el mundo del Big Data y de la ciencia de datos. Y pues conversaremos precisamente acerca de cómo a través de unos cambios a esos ETLs podemos hacerlas mucho más potentes, sobre todo para el área de los negocios. Y como les decía, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico donde se va a construir como tal, paso a paso, una ETL haciendo uso de AWS. Entonces, para eso nos acompañará Jonathan. Mauricio, Jonathan, buenos días, qué bueno que nos estén acompañando. Hola Daisy, buenos días para todos. Hola, muy buenos días a todos. Entonces, caballeros, si quieren podemos ir comenzando ya. Entonces, los dejo a ustedes a cargo para que comiencen. Listo Daisy, muchas gracias. Bueno, complementando un poco, primero que todo, muchas gracias a todos los asistentes por regalarnos este espacio de transmisión de conocimiento. Antes de iniciar, quiero pues contarles un poco que hablando con Jonathan, cómo queríamos dirigir, digamos, este webinar. Reflexionamos mucho sobre un concepto que viene ya usándose demasiado en las empresas y son los procesos de extracción, transformación y carga de datos. Digamos que ya es un concepto que todos conocemos, que se viene aplicando, que en cualquier iniciativa de desarrollo, de migración de datos, de integración de datos, de migración a la nube, hoy vivimos estos procesos ETLs como tal. Sin embargo, queremos hoy o al finalizar, digamos, el webinar, esperamos es uno que con la parte, digamos, que vamos a conversar conmigo, que es más teórica, tomemos un poquito de conciencia de que si hacemos unos esfuerzos tecnológicos gigantescos al momento de implementar soluciones tecnológicas, deberíamos aprovechar esa implementación para poder, a partir de conocimiento, de aplicaciones de estadística básica y de funciones aritméticas, cómo nosotros podemos enriquecer desde lo técnico estos procesos ETLs y a lo mejor sorprender o dar mucho más valor a esos usuarios finales que consumen la información de la visualización y no llegar, digamos, con lo que tradicionalmente se hace. Y vamos a hablar precisamente ya a continuación de esos pequeños cambios que nos pueden enriquecer las ETL sin tener que hacer unos esfuerzos titánicos en el código como tal. Y al final, pues, ligaba un ejemplo que vamos a hacer manualmente conmigo para entender un poquito cómo es que enriquecemos esa información. Como lo decía Daisy, vamos a hacer un ejercicio práctico con Jonathan. Entonces, pues nada, bienvenidos y les voy a empezar a compartir la pantalla. Entonces, bueno, como en todo webinar y como nuestros públicos en esos espacios son tan distintos y tan diferentes, vamos a hacer un repaso primero, un concepto rápido de qué son estas ETLs como tal. Entonces, digamos que las ETL se refieren en la E a la extracción de la data y es de las fuentes de información que sea necesario obtener algún dato para implementar un proceso que extraiga dichos datos como tal. Es decir, tenemos que tener primero mapeado qué es lo que necesito, o sea, tampoco se trata de venga que tengo un motor para sacar información de todos lados, sino que realmente acá negocio toma un papel muy importante y es, bueno, ¿cuáles son esas fuentes que realmente necesitamos y para qué objetivo de negocio es que estamos apuntando estas fuentes de información? Luego viene la transformación, que es realizar los procesos de unificación de esas fuentes extraídas y aplicar transformaciones que convierten los datos en información. Este punto va mucho a lo que vamos a buscar hoy. Por lo general, digamos que está claro que se lleva ya la data y se extrae, luego hay que hacer unos procesos, digamos, técnicos en el que tenemos que realizar unas relaciones de las bases de datos o de las fuentes de datos y esto pues a la final
se convierte muchas veces en una unificación de esas fuentes como tal, pero la transformación es donde muchas veces nos estamos quedando cortos, teniendo oportunidades de hacer transformaciones fuertes, nos estamos quedando simplemente en el promedio de unas ventas, el promedio de histórico, no sé, de los ingresos de mis usuarios, ¿cierto? O sea, nos estamos quedando mucho en unas medidas de transformación como el promedio, que es la más frecuente como tal, y alrededor de eso es que vamos a hacer hoy el análisis y la reflexión como tal. Y al final la carga, que es también una parte importantísima y muchas veces también nos limitamos simplemente a venga, pintemos el dashboard que se sueña el usuario final como tal, que simplemente suple la información de una manera más rápido que en el día a día igual se tiene, pero nosotros deberíamos, las personas que estamos trabajando con temas de ciencia de datos, deberíamos exponer unos resultados que vayan mucho más allá de lo solicitado y de lo tradicional, ¿cierto? Que también vamos a tocar pues una parte al final con el ejercicio de esto. Aquí yo quisiera antes hacer un ejercicio así rápido, pues no es una encuesta ni nada, sino también pensando en lo heterogéneo que es nuestro público. Vamos a hacer una pequeña votación que aquí Daisy me ayuda. ¿Quién una compañía debería definir un proceso de ETL? O sea, ¿en qué consiste? ¿Quién debería hacer esa definición de la ETL que necesitamos en los datos son A, B y C? ¿Quién es el área que definiría? Entonces vamos a dar un minutico rápido para que votemos y Daisy nos contará un poquito pues sobre los resultados. Listo, Mauro, ahí vemos los resultados entonces. El 41% nos dice que el área de negocios y el 32% nos dice que ciencia de datos. Bueno, genial que me salió pues este resultado, porque miren qué opiniones, digamos, tan equitativamente, digámoslo, repartidas entre esas tres áreas. O sea que todos tenemos, digamos, ahí unas opiniones diferentes como tal, ¿cierto? Interesante ese tema. ¿Qué pasa? Una definición de una ETL, como lo vengo diciendo desde el principio y lo que queremos reflexionar hoy, debe ser un proceso en el que no es responsabilidad de una sola área, ¿cierto? O de una persona o de lo que se le ocurra como tal. Precisamente este mundo de la ciencia de datos, y cuando vemos precisamente los skills de un científico de datos, encontramos pues que dentro de la literatura y dentro de la definición, este cargo o esta ciencia pide componentes de negocio, pide componentes económicos, pide componentes técnicos de ingeniería, pide componentes analíticos de matemática y estadística como tal, que uno se pone a leer y uno dice, pero bueno, ¿dónde vamos a encontrar a ese científico de datos que cumple, digamos, con todas esas aristas y características como tal? Y la respuesta hoy, digamos, y como lo trabajamos nosotros en Pragma, es que no es una persona. Nosotros tenemos varias capacidades que las tienen varias personas, y por eso es que la definición de una ETL debe tener mucha relación con esas 5 V del Big Data. Cuando hablamos de las 5 V del Big Data, hablamos de velocidad, volumen, veracidad, variedad y valor, ¿cierto? Y por eso les quería hacer ese sondeo al principio, porque es que una ETL debería ser el resultado de que el negocio, por ejemplo, defe o apoye el valor y la variedad. ¿El valor en qué? El valor en que el negocio dirá, yo no sé de dónde está esta fuente a lo mejor de datos, pero yo sí sé qué quisiera ver y qué me resolvería tener una información para mi toma de decisiones. Y finalmente, esa es la información que será, que ofrece valor desde las 5B del Big Data. El valor no puede ser que es que la ETL fue muy difícil o que nos fuimos por la solución tecnológica más costosa y más esa pues del mercado. O sea, realmente el evaluador y quien aporta mucho al tema de valor, por un lado, desde la necesidad, es negocio, y por otro lado, sí, la variedad. Negocio también debe ser el encargado de esa ETL de que diga, bueno, me encantaría conocer el promedio de las ventas de mis usuarios, pero yo quisiera también conocer el promedio de las ventas de los usuarios de mi competencia, ¿cierto? O sea, meter una variedad de datos que no solo sea algo local, con data propia, sino que pueda integrar data pública, que no es su responsabilidad nuevamente del de negocio, pero que sí puede dar mucha ruta de hacia dónde deberíamos mapear esas fuentes como tal. Entonces quedamos que negocio sobre esas 5B del Big Data, dentro de la definición de una ETL va a aportar demasiado, desde el valor y desde la variedad de la data como tal. Por otro lado viene el tema de ciencia de datos. Entonces ciencia de datos, que son todos estos científicos de datos, todo el tema de modelamiento matemático y estadístico como tal, debe aportar y velar por el tema de la veracidad. Entonces debe hacer
esas validaciones de que la información sí sea correcta luego de que estamos transformando, que muchas veces también dejamos ese tema de la calidad de lado y tenemos unas soluciones súper robustas y en tiempo y en inversión súper grandes, pero la veracidad de los datos sigue siendo cuestionada. Y acá es donde ciencia de datos debe buscar los mecanismos para que la veracidad de esa información sea pues cumplida como tal. Lo mismo con el tema del valor. El tema del valor, entonces, claro, hasta el momento negocio nos dirá, yo quiero ver esto, yo quiero ver cierto indicador, me encantaría conocer el promedio de esta canasta de consumo en un retail del cierto segmento de mi público objetivo, pero el científico de datos debe aprovechar todos esos conocimientos que también vamos a ver un poco ahora y decir, bueno, pues no nos quedemos solo con el promedio, vamos a calcular un intervalo de confianza, vamos a calcular la correlación que tiene la edad de un usuario con sus ingresos mensuales y empezar también nuevamente sin hacer demasiados esfuerzos a aportar sobre ese valor. Entonces, si bien no es la persona que define la necesidad desde el valor que tiene el negocio como tal, sí puede aportar enriqueciendo mucho lo solicitado o las necesidades de negocio. Y con el tema de la variedad, pues lo hablábamos desde el negocio, él se sueña saber un montón de cosas, la persona de negocio se sueña conocer un montón de cosas de su mercado, de sus usuarios, de sus ventas, de su comportamiento interno y externo y de las tendencias incluso futuras que vienen, pero sí, digamos que el científico de datos es esa persona que debe tener la capacidad de esa investigación de donde se puede levantar esa información como tal, ¿cierto? De cómo se puede estructurar esa información, de que si no conecta con otra base de datos, cómo debería ser esa relación para darle valor a la información como tal, no simplemente para consultarla, sino para dar esa milla extra que siempre buscamos en estos proyectos de ciencia de datos. Y tecnología, claramente, digamos que ahí es donde el mercado, de pronto se ha creado una confusión de que una ETL es netamente responsabilidad de tecnología como tal, pero miren que no. Tecnología va a estar muy encargado de garantizar la velocidad de la información. Yo necesito que mi información sea en línea porque si no, no me sirve. Tecnología hace realidad, digamos, esa parte. El volumen, es que yo quiero consultar los 10 años históricos de mis transacciones en un core bancario o en un retail como tal. Es TI quien realmente garantiza dentro de esas 5B del Big Data en la elaboración de una ETL sobre este tema. La veracidad también junto con el científico de datos, debe ser un trabajo conjunto, garantizar esa veracidad como tal y claramente dar vida a esa variedad que digamos los tres frentes tienen que ver. Negocio desde su necesidad, científico de datos desde dónde se deben extraer y dónde están las fuentes de información y TI llevándolo digamos a que sean consultables pues e integradas dentro de la solución tecnológica. Entonces para cerrar este punto, primera cosa que debemos dejar en este webinar clara, una ETL no es responsabilidad de un área, de una persona. Una ETL en función de los costos de la compañía y de sacarle el mayor provecho a las implementaciones que se van a hacer, deben como mínimo tener estas tres aristas consideradas. Entonces, como estábamos conversando, esas ETLs que se solicitan, digamos, o que muchas veces ni se solicitan, sino que llegan a TI como un requerimiento, van muy alrededor de medidas descriptivas como tal. Quiero ver es el promedio de ventas, quiero ver el total de las ventas y ese total y esos promedios los quiero ver por ciudad, por género, por rangos de fecha, ¿cierto? O sea, nos dedicamos mucho más al tema de cómo vamos a filtrar para consumir la información y cuál es la granularidad con la que vamos a llegar a la información más que a la potencia como tal. Entonces, digamos que acá hay tres. Claramente estamos en un webinar, entonces no vamos a hacer un modelo predictivo acá ni lo vamos a implementar pues en una ETL en 1 hora y media como tal, pero sí la invitación es que hay otro montón de medidas de tendencia central y medidas de dispersión de datos que nos pueden ayudar demasiado a enriquecer esas ETLs. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer a continuación, vamos a hablar de los intervalos de confianza, pero pues también hay otras como las correlaciones lineales, que tanto tiene que ver una variable numérica con otra, o con el tema del promedio, a mí donde el promedio me escuche pues hablando de él hoy, yo creo que me odiaría, pero también quiero dejar esa reflexión de que los promedios, si bien son muy útiles y son el día a día del dato, digamos,
en consulta de información en todos los negocios como tal, es una medida de tendencia central muy peligrosa porque estamos dejando de lado la naturaleza de los datos. Entonces hoy nos vamos a centrar en un tema de intervalos de confianza. Vamos a hacer la creación de un ejercicio manual para entender finalmente que ese es otro error que estamos cometiendo mucho desde las partes técnicas. Es que la librería ya tiene la fórmula, es que en Excel la fórmula está, ¿cierto? Pero muchas veces no vamos por debajo a entender cómo está compuesta la fórmula, que muchas veces no es tan compleja, y eso nos puede dar un norte a nosotros para hacer precisamente esas ETLs mucho más potentes como tal. Entonces, digamos que en definición, ¿qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza puede ser calculado alrededor del promedio, la mediana o alguna de las medidas de tendencia central. Y lo que hace, digamos, es que en vez del promedio, que es una cifra como tal, nos da un rango con un nivel de confianza, nos da un límite inferior y un límite superior con un porcentaje de confianza. Y la lectura se vuelve pues muy sencilla y muy chévere. Entonces, si hablamos, por ejemplo, nuevamente vuelvo a la variable salario de mis usuarios, por ejemplo, que es el ejercicio que vamos a hacer, y el intervalo de confianza al 95% está entre 1.500.000 y 2 millones. La lectura es que de cada 100 usuarios míos, 95 de ellos se encuentran dentro de ese rango salarial. Entonces, mire que de entrada ya en la lectura empezamos a dar una interpretación muy distinta a lo que sencillamente nos dará el promedio. El promedio nos dará, esto está más o menos respecto al mes pasado, más o menos respecto al año pasado como tal. No quiero entrar mucho tampoco en la definición pues, del intervalo de confianza y sus implicaciones por debajo. Hay unos parámetros que tampoco es donde no quiero profundizar hoy. Hay un nivel de confianza que tiene que ver con el tema de la distribución normal. Si bien, digamos, desde la teoría, yo como estadístico lo vi durante 5 años, en la literatura casi todo parte bajo los supuestos de que todo se distribuye con la campanita de Gauss, que en algún momento todos vimos en la universidad, pero en la vida real no. O sea, en la vida real, digamos que son muy pocos los fenómenos que se distribuyen de manera normal. Sin embargo, la teoría habla mucho y la literatura habla mucho de calidades por encima del 90-95%. En la práctica, en mercadeo, por ejemplo, en modelos de datos y en todas las industrias como tal, se hablan de confiabilidades del 70%. Entonces, digamos que es válido poder hacer uso de estas fórmulas, aún asumiendo que la base de datos y la población que estamos estudiando se distribuye de manera normal, y si fuéramos a chequear los supuestos, muy probablemente no. Pero es válido aplicar las metodologías porque si nos empiezan a dar ese camino y cómo podemos afinar los datos para poder llegar a una distribución mucho más real de los datos. Pero como les digo, no es el propósito en este webinar ahondar pues sobre las bases estadísticas de las fórmulas que vamos a aplicar. Para el ejercicio, digamos, o para la construcción estándar de un intervalo de confianza, cuando queramos construirlo 95%, en la fórmula que es este Z alfa medios, va a tener un valor de 1.96. Bastará saber eso en estos momentos. El tamaño de la muestra, que es el número de observaciones en la base de datos, y la desviación estándar, que es otro concepto que vamos rápidamente pues como a repasar antes de entrar al ejercicio práctico. Entonces, claro, uno empieza que intervalos de confianza, que yo solo vi hace mucho tiempo, que enredo, que como así que la normal, más si vamos a ver a un tema, por ejemplo, del paso 1, que es calculemos el promedio, paso 2 habla de calcular el cuadrado de la diferencia con la media para cada dato, y ya empieza uno de pronto como a qué es esto y cómo se come. Luego que sumar los valores que resultaron del paso 2 y dividir entre el número de datos. Si vamos a ver la fórmula, yo soy docente también de estos temas, y uno dice, no, pero es que esta fórmula, pues con razón, tanta gente al tema de la matemática no le pega, pues, y sale corriendo, ¿cierto? Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio, como les decía, manual, lo vamos a construir en Excel con una basecita de datos que yo previamente construí, para que interioricemos que ese tipo de cálculos son muy sencillos y muchas veces los hemos dejado de lado, y esto nos podría enriquecer demasiado para áreas de negocio, tener un análisis distinto como el que pensábamos ahora y como el que vamos a ver pues a continuación. Entonces yo aquí tengo una base de datos que tiene
la puse chiquitica de 23 personas con unos salarios como tal. Por aquí vamos a calcular, entonces el primer paso nos decía, calcule el promedio, listo. No lo voy a hacer con fórmula, entonces, ¿qué es un promedio al final? Es la suma de todas las observaciones que tenemos en una base de datos o en una población, dividido su número de observaciones. En este caso tenemos 23 personas, entonces, sobre 23. Obtuvimos nuestro promedio, que según el promedio de estas 23 personas es 2.324.000. Ahora, el segundo paso nos decía, eleve al cuadrado las diferencias de las observaciones con el promedio. Entonces acá yo monté esta columna de diferencias, que es la columna C, y básicamente lo que ellos nos están diciendo es, primero, haga una diferencia de la observación del salario 1, o sea, una resta, con el promedio. Eso es en primera instancia lo que nos están pidiendo. Voy a fijar el promedio para que me haga con todos lo mismo, y aquí obtenemos unas diferencias. Unas negativas, unas positivas. Esto hasta el momento no nos está diciendo nada. Y nos dice, pero esas restas o esas diferencias vamos a elevarlas al cuadrado. Entonces, tampoco pues voy a llegar a hacer los cálculos de la potenciación y la raíz cuadrada aquí manual. De esta sí hacemos pues uso porque yo creo que todas la conocemos como tal. Aquí la hice al revés. Potencia. A la 2. Este número. No me está queriendo dejar, pero yo tenía un pastel por aquí. Estos. Ahora sí. Entonces vamos en el segundo paso. Nos decía, primero calcule el promedio, luego haga las diferencias de todas esas observaciones con el promedio que hallaste en el paso anterior, y miren que esto a nivel, lo que llevamos pues a nivel de un desarrollo de una ETL, siguen siendo cosas aritméticas y muy sencillas pues a nivel de algoritmo. Simplemente hacer una resta, elevamos al cuadrado, luego él nos dijo, y sume todos esos cuadrados como tal, nos da esto. Luego nos dice, esa suma, divídala por el número de observaciones de la base de datos, 23 personas que tenemos en estos momentos, y a este valor finalmente vamos a sacarle la raíz cuadrada. ¿Qué obtuvimos acá? La desviación estándar, como tal. Ahora, entonces, desviación estándar. Cogemos, en el otro estábamos viendo era el cálculo, perdón, del intervalo. Acá lo que estamos calculando es la desviación estándar hasta el momento como tal. Hicimos las diferencias con el promedio, elevamos al cuadrado, sumamos todos esos valores, dividimos por el número de datos que tenemos en la base de datos como tal, aplicamos la raíz cuadrada y ya tenemos el promedio, la desviación estándar. ¿Qué nos falta para los parámetros del intervalo de confianza? El 1.96 que hablábamos, que es el valor de la distribución normal para una confiabilidad al 95% como tal. Listo, entonces ahora sí, si volvemos por acá, vemos que la formulita básicamente lo que nos dice es, vea, coja el promedio y réstele el valor de la normal multiplicado por la desviación sobre la raíz cuadrada de n. Listo, o sea, el total de las observaciones. Y al otro lado, para el límite superior, en vez de restar, lo que vas a hacer es sumarle esa fracción. Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces nos dice, el primero es el promedio menos el valor de la normal por la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de 23, que es el total de nuestra base de datos. Por acá les cuadramos, pues por acá le cuadro yo. Entonces tenemos que el límite inferior es de 2.011.000 pesos, y para obtener el límite superior, simplemente lo que vamos a hacer, acá no me va a dejar, pues, es el promedio. Recuerden que aquí ya no es restando, sino sumando el valor de la normal por la desviación estándar
sobre la raíz del total de observaciones que tenemos en la base de datos, que nuevamente son 23. Entonces, ¿qué quiere decir nuestro intervalo de confianza? Que de cada 100 personas que llegaran a esta base de datos con estas características, digamos, de salario, 95 de ellos se van a encontrar entre 2.011.000 pesos y 2.637.000. Entonces estarán pensando, bueno, sí, ¿cierto? Entonces, como les decía, esto es un ejemplo muy sencillo, es porque no, perdón, acá, es porque la idea no era desplegar, como les decía, pues temas de analítica avanzada en el ejercicio que vamos a hacer hoy con tan corto tiempo, pero entonces al final pensemos en que por debajo lo que acabamos de hacer en ese Excel pudo haber sido la ETL simplemente sacar el promedio, o pudo haber sido lo que yo realicé en el Excel, que si bien demanda un poquito más de trabajo, miren que fueron operaciones todas muy sencillas, o sea que a nivel pues de construcción de ETL no nos vamos a encontrar por allá con cosas súper raras como tal, desde el conocimiento, ¿cierto? Miren que al final son sumas, restas, raíces cuadradas y potenciación. ¿Qué pasa entonces con el promedio a nivel de visualización? Entonces nosotros con el promedio solo podríamos llegar a hablar que el promedio en ventas es superior o inferior a un rango de fechas, o que disminuyó por una tienda, o que disminuyó en una ciudad, o que aumentó en otra, ¿cierto? Sin embargo, ojo que un promedio, o sea, un promedio es una medida de tendencia central y hay medidas de dispersión, que es la varianza, que es la desviación estándar como tal. Entonces, cuando hablamos solo de un promedio, la pregunta es, bueno, ¿y esto es bueno o es malo? O sea, si el promedio llega solo sin un comparativo, es una cifra que no nos va a decir nada. En promedio mi cliente me compra tanto, en promedio mi cliente gana tanto, eso es mucho o poco. Miren que si no lo comparo con una ventana de tiempo distinto, yo no estoy teniendo la oportunidad de decir si es bueno o malo como tal. Y estamos corriendo un gran riesgo, y es dejar la variabilidad o qué tan variables son esos datos como tal. Entonces yo siempre pongo un ejemplo con las edades. Supongamos que tenemos una base de datos de 1.000 personas con diferentes edades, y es una marca en la que pueden haber niños, pues, o de personas de 18 años hasta un adulto en edad avanzada. Cuando nosotros aplicamos un promedio sobre variables tan dispersas y no calculamos y no leemos ese promedio alrededor de una desviación estándar o de una varianza, estamos tomando un riesgo horrible, porque a lo mejor un grupito pequeño de personas muy menores o un grupito pequeño de personas muy adultas pueden sesgar ese promedio hacia un lado y no representar realmente pues como la población. Entonces, en las áreas de marketing también muchas veces simplemente se hace ese ejercicio de calculemos el promedio de las edades de mis clientes y empezamos a prototipar un usuario de marca que a lo mejor hablo yo de que que tiene un promedio de edad de 35 años y realmente puede llegar a ser hasta de 45 o 50 años, que son momentos de vida súper diferentes. Entonces, ojo con el promedio cuando son unos datos de ventas de la marca anuales, cosas que uno sepa que por la naturaleza del dato son estables, es súper válido el promedio, pero cuando son datos demasiado volátiles o muy variables, tengamos mucho cuidado con el promedio, con los datos atípicos, o lo acompañamos del análisis de una medida de dispersión. Mientras si nosotros lleváramos el ejercicio del intervalo de confianza como una ETL, incluso si no nos lo hubiera pedido negocio, si negocio nos hubiera pedido simplemente un tema de promedio, nosotros sí podríamos generar unas reglas en las que digamos, venga, el día que se genere un valor por debajo del límite inferior del intervalo, que se dispare una alerta como tal, ¿cierto? Miren que toma más potencia desde acá que el promedio por sí solo. Entonces, si yo estoy por debajo de este intervalo, hey, algo pasó, ¿qué viene sucediendo? Y nos ayuda a tomar decisiones mucho más rápido como tal. Valores por encima del límite superior, también crear una alerta y que el mismo dashboard o la visualización genere esa alerta o ese análisis de estamos por encima de las ventas del límite superior, lo que quiere decir que estamos, ahí sí podemos hablar del promedio, muy por encima del promedio de las ventas, y esto puede ser favorecedor, y ya ir a la granularidad del por qué se dio ese incremento de las ventas sería pues súper valioso como tal. La variabilidad de la información con un intervalo de confianza, lo que hablábamos de que el promedio sea peligroso de acuerdo a
a qué tan variable, eso no queda mitigado con el intervalo de confianza. Ahí no nos tenemos que preguntar, vení, pero ¿será que es que hay muchos adultos? Vení, ¿será que hay muchos menores? ¿Cierto? Con este sencillo cálculo que hicimos, ya también no nos tenemos que preocupar de ese tema. Sigue estando, sí, lo que tenemos que asumir, que esa distribución de los datos que estamos analizando sobre la que construimos el intervalo de confianza, tiene una distribución Z, pues que es la distribución normal como tal. Entonces, básicamente este era como, y muy rápido, el ejercicio que queríamos hacer manual. Espero que hasta este momento estemos con cosas claras. Las ETLs las debemos construir como equipo interdisciplinario, todos aportando desde nuestro conocimiento y nuestra especialidad como primera instancia. Y dos, nosotros debemos ser desde la parte técnica esas personas aliadas en el negocio y la solución. Las personas de negocio pues muy probablemente no van a aterrizar en su pensamiento, quisiera conocer la correlación, ni nosotros le vamos a exponer en un dashboard, vea, correlación igual a menos 0.8. O sea, eso tampoco tiene sentido. La idea es, como les digo, hacer las construcciones, definir esas ETLs, llevarlos a que tomen vida en los data lake o en las bodegas de datos como tal, pero al final el consumo de la información nuevamente debe ser muy desde lo técnico llevado al negocio, ¿cierto? Cómo esas cifras que vamos obteniendo con esos pequeños esfuerzos que estamos haciendo a nivel de desarrollo, pues y digamos de despliegue, de complejidad del algoritmo, pueden aportar demasiado al análisis de resultados para un usuario final. Entonces, por aquí los dejo con don Jonathan, que es un arquitecto muy teso con todos estos temas. He trabajado mucho con él y pues nada, para que arranquemos el ejercicio práctico, nos cuentas qué necesitas entonces. Listo. Muy buenos días a todos. Nuevamente, pues muchas gracias por asistir en este espacio. Sí, básicamente entonces la idea es entender un poco cómo podríamos abordar un tema de desarrollar o desplegar una herramienta de TL dentro de Amazon con todas esos, a partir de lo que nos cuenta Mauro y de una manera eficiente, ¿cierto? Uno generalmente tiene algunas dudas en el momento en que empieza a trabajar este tipo de cosas. Entonces, antes de arrancar con el ejercicio práctico, quería hablar alrededor de varias cosas que son relevantes al momento de pensar en una herramienta de tele. Entonces, voy a mencionar un poco los componentes que vamos a usar dentro de este ejercicio, el propósito del ejercicio y por qué nosotros deberíamos pensar en implementar una herramienta de ETL dentro de Amazon y más aún usando un componente como el EMR, ¿cierto? Entonces, primero los componentes que vamos a usar en este ejercicio son pues una tabla de Dynamo en Amazon, donde tenemos la información de origen, la que queremos extraer y transformar en algún momento, y EMR como nuestra herramienta, nuestro clúster para procesar esta información. Ahorita vamos a hablar un poco más de en qué consiste EMR y S3. Básicamente S3 es un componente que nos permite almacenar datos o archivos realmente, pero como objetos. Todo lo que nosotros guardemos en Amazon, S3 se consigue como un objeto, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, nosotros desde Pragma siempre tratamos de enfocar nuestras soluciones de Data Lake, porque en Amazon el costo de almacenamiento es muy barato, es muy bajo, la disponibilidad de los datos es bastante buena y nos permite manejarlos y manipularlos muy bien. O sea, los tenemos disponibles en la mayor cantidad de tiempo y podemos transformarlos y manipularlos muy fácilmente. Y EMR, bueno, Amazon Dynamo es un componente que nos permite definir tablas no SQL, ¿cierto? Más que todo basadas sobre JSON, y nos permite guardar información semi-estructurada. Y EMR es un clúster, básicamente es un componente que nos permite desplegar un clúster, es decir, varias instancias de servidores que pueden trabajar de manera conjunta para ejecutar un proceso, ejecutar básicamente la transformación de mucha información de manera distribuida. Esto lo hace eficiente y nos permite tener o resolver problemas de manera escalable. Es decir, que si yo tengo que procesar media tera de información, pues puedo aprovisionar un clúster adecuadamente con
una cantidad X de nodos que me permita llevar ese trabajo a cabo. Si la cantidad de datos se me duplica, pues yo podría aumentar la cantidad de nodos dentro de mi clúster y en ese caso pues tendría un mejor desempeño y los tiempos también se podrían por lo menos mantener. Cuando hablamos de procesar de manera que, cuando hablamos de escalabilidad, también hablamos de eso, que el sistema o el clúster en este caso pueda crecer de manera horizontal a nivel de nodos y que los tiempos de ejecución del proceso por lo menos se mantengan. Para esto pues se deben desplegar o crear aplicaciones. Nosotros vamos a crear una aplicación, pues ya tenemos que crear una aplicación en escala, les voy a mostrar cómo es la estructura. Y toda la gestión de paquetes, dependencia y generación de artefactos de esta aplicación que se construye en escala, la vamos a hacer por la herramienta de SBT, que básicamente es la herramienta pues, que nos permite configurar los paquetes y compilar el código. Y la aplicación que vamos a desarrollar en escala pues va a estar desplegada o va a hacer uso de Spark. Spark es un componente que viene ya preinstalado en los clústeres de EMR y nos permite de alguna manera procesar esa información de una manera eficiente. Spark procesa toda la información en memoria, ¿cierto? Quiere decir que si yo quiero un proceso eficiente de transformación, de carga y extracción de datos, pues debo asegurar una buena cantidad de memoria dentro del clúster, ¿cierto? Esto es lo que genera también que sea bastante eficiente. Spark se puede usar de muchas maneras, se puede usar como una herramienta de streaming que empieza a recibir eventos y empieza a procesarlos en ese momento en tiempo real. También una herramienta que nos permite transformar, extraer datos y llevarlos a algún otro lado. Y de hecho también tiene una librería o un componente que nos permite implementar modelos de Machine Learning. Realmente es una herramienta muy robusta, sin embargo, compatible con varios lenguajes, Scala, Python, R, ¿cierto? Entonces, es bastante robusta, ¿cierto? Por ahora, en el ejercicio lo vamos a enfocar más en un proceso de extraer los datos y de llevarlos pues a algún lugar, ¿cierto? Que básicamente es el objetivo de este ejercicio, tenemos una base de datos, una tabla en Dynamo, perdón, esa base de datos Dynamo tiene una tabla de órdenes de compras. A partir de Spark y Scala vamos a ejecutar, bueno, vamos a ejecutar un programa de Spark y Scala en el clúster de EMR, en el cual se va a encargar de extraer los datos, transformarlos, en este caso simplemente es calcular una desviación estándar muy sencilla y llevarlos a S3, a lo que nosotros podríamos llamar como nuestro data lake. En Spark se pueden hacer muchas transformaciones de los datos, no más que el promedio, lo que decía Mauro. O sea, la más básica, pues, o lo que uno generalmente usa es un promedio, una media y demás, pero también tenemos funciones de desviación estándar y otro tipo de métricas pues, que nos podrían servir. De hecho, Spark es bastante flexible para nosotros implementar nuestras propias funciones o nuestros propios cálculos y es bastante eficiente, como lo había mencionado. Una herramienta muy útil para hacer este tipo de cálculos es las definiciones, las funciones que son definidas por mí. Yo puedo definir una función propia dentro de mi código y ejecutarla en todo el data frame o toda la colección de datos para obtener como ese tipo de cálculos o indicadores. Otra ventaja importante de Spark es que yo puedo abstraerme muchas de las transformaciones que quiero hacer a partir de sentencias SQL. Entonces yo me puedo apoyar mucho en todo lo que es la sintaxis SQL para llegar a ese tipo de transformaciones, que es una ventaja bastante importante. No necesariamente tenemos que ser muy hábiles manejando el lenguaje de programación, pero si somos o tenemos conceptos claros de SQL, podríamos desarrollar la solución a partir pues, de SQL, apoyándonos mucho en esto, ¿cierto? Este proceso o este proceso que planteamos acá en este ejercicio práctico es un proceso más enfocado a procesos en batch. Nosotros tenemos, digamos que varias maneras de ingestar los datos a nuestro data lake o a nuestro data warehouse o al sistema donde queramos llevarlos, ¿cierto? La manera tradicional son los procesos en batch, son procesos que se ejecutan con intervalos de tiempo relativamente amplios, una vez al día, 2 veces al día, y pues obtienen volúmenes de información relativamente grandes, ¿cierto? Generalmente, por ejemplo, en una empresa de retail, todas las noches se genera un proceso de batch para llevarme la información al data lake. Eso quiere decir que en el día se generaron millones de registros y solo en la noche los voy a llevar al data lake.
cuando hablamos de batch, hacemos referencia a ese tipo de procesos. También están los micro batch, que son procesos más cortos, que tienen un intervalo de tiempo más corto, pero que siguen teniendo como las características de un proceso en batch, solo que el intervalo disminuye y el volumen de datos pues también tiende a disminuir, ya es, la diferencia es menor, pero son procesos que se ejecutan cada hora, cada media hora, dependiendo de la necesidad. Y pasa mucho en tableros de control donde nosotros no necesitamos tener información en tiempo real, pero sí necesitamos tener información de un intervalo de tiempo dado. O sea, no sé, yo quiero ver mi indicador de ventas a corte de 15 minutos atrás o de una hora atrás, ¿cierto? Entonces es allí cuando nosotros, pues se nos hace sentido tener un proceso de micro batch. Y están los procesos en streaming. Los procesos en streaming son procesos que constantemente están recibiendo información, mensajes, y constantemente se están transformando o agregando para presentar la información en tiempo real. Spark también nos habilita esa funcionalidad. Es un caso más puntual, más específico, pero también muy útil. Aquí vamos a pensar más un poco en los procesos en batch y procesos en micro batch. Esta solución, pues, que incluye un clúster de EMR y demás, pues es una solución generalmente para procesos que son grandes, que involucran gran volumen de información y que los cálculos pueden llegar a ser pesados, ¿cierto? Sin embargo, quería también dejar una idea, si bien no lo vamos a trabajar en este momento, quería dejarle una idea de que también nosotros podemos pensar en implementar una solución de este tipo, pero con funciones lambda, y pensar en esos procesos como microbatch. Es allí cuando nosotros podemos tener o configurado, por ejemplo, un step function. Un step function es un componente en Amazon que nos permite orquestar funciones lambda dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces yo puedo decir, bueno, primero ejecúteme la lambda A, luego ejecúteme la lambda B y luego ejecúteme la lambda C. O puedo decir, con esto de step function yo podría definir, ejecúteme primero la lambda A. Si esa lambda A me entrega X resultado, entonces no me ejecute la lambda B, sino que una vez ejecúteme la lambda C. Esto sería muy útil, por ejemplo, para cuando nosotros tuviéramos procesos de microbatch, donde la información que tenemos que llevar a nuestro data lake o a nuestro target de datos es muy poca, y donde tengo que ejecutarlos con tiempos de intervalos de tiempo muy cortos, ¿cierto? Sería mucho más eficiente usar esta alternativa que la de un clúster EMR. Finalmente, un clúster EMR tiene unos tiempos requeridos para levantarse, configurarse y demás. Cuando yo estoy pensando en un proceso que se ejecute cada minuto, cada 2 minutos, cada 5 minutos, tal vez un proceso en EMR no es tan eficiente, porque pues el clúster se demora unos 2, 3 minutos para levantarse, el proceso puede demorar unos 2, 5 minutos más, entonces ya ese intervalo no lo estaría satisfaciendo. Entonces, por eso, lo ideal sería pensar, por ejemplo, una solución a partir de lambdas con step function, donde las lambdas yo sí las puedo ejecutar constantemente, es escalable a medida que es requerido, y pues para intervalos de tiempo, en intervalos de tiempo donde se quiere procesar la información seguramente va a ser muy pequeña. Entonces esta alternativa tiene bastante sentido. Esta idea la voy a reforzar un poco más adelante con un gráfico que les voy a mostrar, pero quería que se los llevaran en mente también, porque es una necesidad actual. Que venimos trabajando hace mucho tiempo con los procesos de TL, pero procesos que son muy robustos, procesos que toman mucho tiempo, que se ejecutan una vez al día y demás, pero eso está cambiando bastante. O sea, ya no nos interesa realmente saber contar con la información en nuestro data lake de lo que pasó ayer, sino que nos interesa saber qué pasó hace 10 minutos, hace 15, ¿cierto? Entonces por eso quería pues como dejarles esta idea. Para continuar, entonces, hablemos un poco de por qué usar clúster de EMR como herramienta de TL. Cuando se tiene la necesidad de montar o hacer la implementación de una herramienta de TL, empiezan a mirar, bueno, ¿y cuál es la mejor herramienta? ¿Cuál es la más costosa? ¿Con cuál no pago licencia? ¿Cuál es open source? ¿Eso cómo se configura? ¿Eso cómo se administra? Son las preguntas más frecuentes. ¿Por qué? Porque pues si bien el abanico de posibilidades de herramientas de TL es bastante amplio, todas, pues, en su mayoría deben de configurarse, requieren una infraestructura, requiere una infraestructura que todo el tiempo está arriba, se está ejecutando. Entonces eso significa que tengo costos fijos dentro de mi infraestructura que pueden aumentar en el tiempo, ¿cierto? Y a veces sus configuraciones y demás son bastante costosas.
Entonces, uno de los objetivos o una de las cosas que nosotros pensamos al momento de pensar en esta alternativa era eso, cómo evitarnos la administración de esa infraestructura en procesos de ETL, herramientas como Talent, como Airflow y las demás, las de IAM, cómo evitarnos tener que configurar eso. Herramientas tan populares como Airflow son muy buenas para todo este tipo de procesos, para el flujo de datos dentro de mi entorno de Big Data, pero no es tan sencillo configurarlas. Esas herramientas requieren una habilidad y una investigación para poder desplegarlas. Y a veces eso toma tiempo y el tiempo también es costo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tener una alternativa que nos permita implementar relativamente fácil y en un tiempo corto mi herramienta o mi proceso de TL y sin tener que sin contar con una infraestructura fija que todo el tiempo me esté costando, ¿cierto? Pues es por eso que nosotros proponemos el uso de EMR para este tipo de cosas, pero como clústeres volátiles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros también podríamos aprovisionar o configurar un clúster de EMR fijo con un costo fijo todos los días y pagar un costo fijo todos los meses, pero es bastante costoso, es muy costoso y adicional no lo estaríamos usando el 100% del tiempo. Un clúster de EMR para un proceso tradicionalmente, sin decirnos mentiras, nosotros podríamos tener un proceso que corra cada 4 horas y está bien. Y ese proceso de TL, si nosotros lo tenemos bien afinado, se demoraría ejecutando unos 10, 15 minutos. Entonces, realmente yo que estoy usando 15 minutos cada 4 horas del día. Es muy diferente a tener que pagar un clúster 24 horas al día, 7 días a la semana. Los costos son, la diferencia es bastante, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros pensamos en este tipo de soluciones. Bueno, contemos con una solución para un ETL donde no tengamos infraestructura, optimicemos costos y sea relativamente sencillo. ¿Por qué relativamente sencillo? Porque todo no es tan fácil. Así sean herramientas visuales y demás, se necesitan ciertas habilidades respecto a la herramienta o a lo que se quiere hacer, ¿cierto? Es por eso que lo menciono. Antes de continuar, también me parece interesante contarles cómo funciona a grandes rasgos una aplicación en Spark. Básicamente nosotros definimos la aplicación en algún lenguaje de programación, sea que soporte, ¿cierto? Sea Python, sea R o Scala. Eh, Generamos el artefacto de esta aplicación y lo ejecutamos dentro del nodo maestro. Como les mencionaba ahorita, es par y generalmente pues el clúster que se despliega en EMR es un clúster que tiene configuradas ciertas herramientas. Para el caso de nosotros vamos a tener instalado Hadoop con Yarn y Spark. Y estas herramientas lo que se encarga es de tener un nodo maestro, un nodo primario, que es el encargado de orquestar y gestionar todos los trabajos que se van a realizar y también de asignar y entregar ese trabajo a los workers o a los ejecutores del proceso. Entonces yo tengo un clúster, por ejemplo, con un nodo maestro y cuatro workers y cada que yo le entregue un trabajo, pues lo que va a hacer Spares va a distribuir ese trabajo en los 4 nodos para que el proceso se disminuya. Es por eso que en el momento en que nosotros realicemos la implementación de una aplicación en Spark, ya sea con Scala o Python, debemos tener en cuenta también eso, debemos tener claro que estamos programando, estamos generando código, es para que el programa ejecute sus tareas de manera distribuida. ¿Cierto? No le estamos entregando toda la carga solamente a un servidor y ahí entran pues como algunos factores relacionados con cómo hago para distribuir el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo hago para que el promedio, que es una función de agregación, realmente sea eso, y lo voy a hacer sobre 100 millones de datos, realmente eso se ejecute a través de todo el clúster y no quede solo represado en uno de los nodos del clúster, ¿cierto? Spark ya hace eso por debajo, pero es importante entender y conocer ese concepto, ¿cierto? Porque no siempre es tan trivial. Cuando nosotros estemos, por ejemplo, implementando, no sé, un indicador que se definió propio para nosotros sobre unos datos o un modelo que quiero montar en Spark y desplegarlo y ejecutarlo de manera distribuida, pues ahí eso toma mucho sentido y es donde nosotros debemos tener cuidado, ¿cierto? Entender bien cómo funciona este tipo de programación para poder obtener resultados eficientes. Un ejemplo, yo puedo programar el entrenamiento de un modelo, el cálculo de un indicador, de tal manera que se me demore media hora o se me demore 10 minutos.
también depende de cómo yo construya la aplicación. Finalmente eso es tema como de otro escenario, pero quiero que se vayan con esa idea también, hay que entender un poco también cómo funciona Spark en ese aspecto para que realmente nosotros tengamos resultados eficientes en el procesamiento de nuestras tareas, porque finalmente nosotros estamos corriendo sobre infraestructura, ya sea infraestructura propia o infraestructura en la nube. eh, el tiempo que yo esté ejecutando, esté usando esa infraestructura es un costo, ¿cierto? Entonces, el ejemplo de la nube es, si yo paso de tener un proceso que se demora una hora a media hora, pues me estoy ahorrando media hora de costos de infraestructura. Eh, entonces, por eso es importante tener en cuenta eso. Ahora bien, en la búsqueda, porque finalmente eso surgió ante una necesidad, nosotros decíamos, bueno, tenemos Spark, tenemos IDMAR, tenemos la nube, todo eso, pero bueno, ¿cómo hacemos para que realmente podamos tener una aplicación que se ejecute en Amazon y que nos genere que ejecute los trabajos de tele que nosotros necesitamos? Entonces, buscando ahí en internet, pues, encontramos que alguien, lo tengo referenciado aquí abajo, pues, para darles los créditos, proponía como una implementación en escala para trabajar los flujos de datos o de ETL dentro de esa aplicación bajo un patrón o un arquetipo de la aplicación, ¿cierto? Básicamente él lo define como una aplicación en escala, que tiene un controlador inicial que es el encargado como de gestionar los workflows que se van a manejar. En este caso esos workflows son como una serie de pasos o steps que se van a ejecutar dentro del proceso que se mapean fácilmente con un proceso de ETL. Hay unos pasos que consisten en extraer los datos, hay otros pasos que consisten en transformar los datos y otros en cargarlos a los Kirayat, por ejemplo, el data lake. Luego este primero componente es una clase, ¿cierto? Esa clase se encarga como cumple la función de controlador de la aplicación, luego invoca o hace uso del gestor como tal de workflow y a partir de eso se pueden ejecutar los workflows o los flujos de datos que nosotros queramos y podemos tener n cantidad. Esto es importante porque finalmente, si bien es una aplicación que está construida todo en código, tiene el mismo concepto que tienen muchas herramientas ETL, que básicamente es el concepto de workflow. Hay unas que te permiten dibujar los steps gráficamente. En este caso, con esta aplicación nosotros pues no los dibujamos, pero sí los podemos codificar y entenderlos también como pasos dentro del proceso. Toda esta aplicación pues básicamente hace uso como tal de Spark y se despliega se construye a partir pues como del contexto de Spark para poder ejecutar ese trabajo de manera distribuida, que es lo que nosotros realmente al final queremos sacarle provecho a esto, ¿cierto? Entonces los invito pues ahí para que busquen a esta persona y el artículo que he montado me pareció muy interesante, ahí estaba mucho más claro y demás, y de hecho de ahí fue donde yo realicé pues como la implementación que nosotros ahorita tenemos, que realmente pues me pareció más práctico y les voy a mostrar el código. Generalmente pues la idea con esto es mostrarles cómo está construida la aplicación a nivel de código. Básicamente es un proyecto tradicional en escala, ¿cierto? Donde yo tengo un archivo .sbt, bueno, y que hace uso pues de SBT, en este caso para la gestión de los paquetes. Este archivo SBT me permite definir pues qué versión de escala tengo. Esta es una variable más de referencia para entender la versión de Spark sobre la que estoy trabajando y las dependencias que tengo. Entonces, finalmente debo incluir dependencias de Spark, debo incluir otras dependencias de Amazon, en este caso el SDK. También, si por ejemplo me voy a integrar con bases de datos, pues las librerías de los drivers de la base de datos a la que me voy a pegar y también algunas librerías de Hadoop para poder ejecutar el proceso. Muy importante y fue algo que me quitó demasiado tiempo cuando yo lo estaba haciendo y es tener en cuenta que la versión que se va a trabajar de Spark debe ser la misma de las librerías de Hadoop, por lo menos la versión principal. Si yo voy a trabajar en Spark 3, la librería de Hadoop debería ser por lo menos la 3. Si voy a trabajar con Spark 2, la librería de Hadoop debería ser la 2.
Y estas librerías son importantes porque son las que nos permiten interactuar desde el clúster con S3, en el data lake. Entonces yo ahí me puedo leer los data frames, los puedo guardar, los puedo transformar y volverlos a guardar y demás. Entonces estas librerías son bastante importantes. Adicional a eso, también incluimos esta librería de Spark DynamoDB, que es la librería que nos permite conectarnos a Dynamo como tal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una serie de librerías que nos permiten conectar a Dynamo, a S3 y el SDK de Java que nos permite, por ejemplo, no sé, recuperar información de secretos, es decir, de credenciales sobre el servicio de Amazon y otras cosas pues, que necesitemos como tal ya de lo que nos ofrece Amazon. Luego de eso tenemos en una carpeta de project. En esta carpeta de project hay algo que es importante y es este plugin. Nosotros para construir el proyecto y generar el artefacto, en este caso sería un archivo .jar y que ese artefacto contenga todas las librerías que se necesitan, pues debemos incluir este plugin que se llama el de assembly, ¿cierto? Para poder construir pues, nuestro artefacto. Luego de eso ya viene la estructura del proyecto como tal. Hay una carpeta de recursos. En esa carpeta de recursos está la configuración de logs como tal que yo voy a registrar. Cuando uno trabaja en Spark y generalmente pues con estas herramientas de Big Data, realmente es muy importante y útil usar logs como una herramienta para entender dónde va el proceso, porque todo se ejecuta por la consola, es un proceso en bash o por detrás, entonces a veces es difícil saber qué está ocurriendo. Es por eso que el uso de logs es bastante importante, por lo menos en el proceso de desarrollo de estas herramientas o estos componentes de Tele para entender qué está pasando por detrás. Hay algunas configuraciones de Spark propias, ¿cierto? En este caso, la manera o el master, si se va a ejecutar de una manera local, en este caso, pues nosotros podemos hacer pruebas locales de nuestra aplicación ETL. Es bastante útil cuando uno está empezando a desarrollar el proyecto, porque es mucho más complicado yo tener que levantar un clúster de EMR cada vez que va a hacer una prueba y con ese tipo de cosas, ¿cierto? Y también esta configuración ya es cuando voy a desplegar el clúster, en este caso ya sería bajo jar, ¿cierto? También pueden incluirse aquí otras configuraciones, memorias, el tema de cuántos ejecutores quiero tener, en las particiones que puedo tener de los data frame o la cantidad de ejecutores que tengo dentro del clúster y demás, todas las propiedades pues, que se van con tener en cuenta para trabajar en Spark. Y adicional, hay un archivo de configuración, pero ya de entorno. Generalmente nosotros pues trabajamos en diferentes entornos, trabajamos en un entorno local, trabajamos en un entorno de desarrollo, en un entorno de QA y producción, ¿cierto? Entonces es bueno tener un archivo que nos permita segregar y diferenciar todo ese tipo de entornos para poder realizar pues las pruebas y que, por ejemplo, si en el momento que se va a sacar a producción, pues sea más fácil ese tipo de despliegues. Nosotros en este ejemplo tenemos mapeado el bucket como tal. En este caso hay dos, digamos, propiedades. Uno es el bucket de la raw zone, es decir, la zona cruda donde yo simplemente me volco todos los datos, y la landing zone donde yo ya tengo datos de una manera más organizada, más estructurados, han tenido procesos de limpieza y demás. Y ya otras variables. Yo puedo aquí tener otros valores, por ejemplo, la región de Amazon en la que estoy trabajando. En este caso también la tabla de Dynamo que voy a usar, ¿cierto? Y las demás configuraciones que necesitemos por ambiente. Adicional a eso, pues ya se encuentra la estructura del proyecto. Como les mencionaba ayer en el gráfico, pues ese gráfico nos representa realmente es las clases o objetos que tenemos dentro del proyecto, ¿cierto? Entonces nosotros acá tenemos el controlador del flujo como tal, que básicamente se encarga es de recibir la petición, ya les voy a mostrar cómo se invoca, y obtener los parámetros, perdón, es este el controller. Recibir la petición principal, ese es como el main de la aplicación, recibe la petición y los parámetros y empieza a identificar los flujos que se deben trabajar, ¿cierto? De hecho, también en esta parte es donde se construye la variable de contexto de Spark para poder ejecutar el proceso pues, haciendo uso de Spark, ¿cierto? El gestor de workflow es el que una vez yo le entrego los parámetros, dentro de los parámetros del workflow que voy a ejecutar, lo interpreta y
genera la instancia del workflow para ejecutar el proceso. En esta carpeta o en este folder de workflow nosotros definimos el workflow como tal. Es que estas primeras dos clases que les mostraba o objetos ya están hechos, entonces realmente pues si bien es bueno entenderlos, no, en el proceso o en el trabajo diario de crear nuevos workflows de tele, nosotros no lo vamos a necesitar ni lo vamos a tener ni siquiera que voltear a ver. Es más este componente los que les voy a mostrar hace un momento. Es acá donde nosotros construimos como el workflow como tal. Creamos un nuevo objeto en escala, le damos el nombre al workflow que queremos. En este caso nosotros lo llamamos dummy y debe extender de este workflow tray, ¿cierto? Que es el que tiene como las definiciones y funciones pues, necesarias para ejecutar el proceso. Y agrego los componentes que necesito. Necesito un extractor, pues necesito extraerlo, necesito transformarlo y necesito cargarlo. Entonces simplemente genero tres nuevas instancias de cada uno de estos elementos para tener armado mi workflow. Luego de eso, pues debo definir como tal las clases que van a ejecutar esa tarea. También extienden de una clase, ¿cierto? Cada uno. Y es acá donde nosotros definimos varias cosas. Primero, definimos una variable de logs, ¿cierto? Para registrar los eventos que necesitemos dentro del proceso y entender en qué va nuestro proceso, cómo es la ejecución del proceso que estamos iniciando, ¿cierto? Y luego sobreescribimos este método, en este caso para el extractor, sobreescribimos este método de extract. Aquí recibe unos parámetros como tal y recibe un, un map, una lista o una colección de data frames, que es esta. En esta colección nosotros lo que hacemos es guardar como todos los data frames que vamos a necesitar para nuestro proceso de TL, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a crear un primer data frame que es está relacionado con la tabla de Dynamo que construimos y simplemente lo leemos. Entonces para eso necesitamos esta clase o este objeto de SparUtils, ¿cierto? Que es donde está toda la implementación de las funciones de Spar y demás, heredadas obviamente de la librería como tal, y luego usamos pues como los métodos correspondientes. En este caso, esta línea de código básicamente lo que hace es que nos está trayendo toda la información que está en la tabla de Dynamo que definimos en esta constante y nos la está llevando a un data frame. Aquí por detrás pues estamos mostrando una pequeña parte del data frame y luego le estamos agregando pues a esa colección de data frame que necesitamos. Realmente lo que tenemos es una colección de data frames con la cual vamos a jugar. Entonces extraigo como el data frame de la tabla de Dynamo. Luego en la clase de transformación y como lo hicimos en la vez anterior, definimos pues como el logger si fuera necesario. Obtenemos el data frame que creamos anteriormente de este objeto, de este parámetro data frame map. Le doy el nombre del data frame que le di en el paso anterior y me lo llevo a un data frame, a una variable pues adicional. Luego de eso genero el proceso de transformación. Pues, finalmente esta es la clase de transformación. Lo que hago aquí es que transformamos ese data frame y encontramos la desviación estándar de la población en este caso, que es una función que ya tiene Spark, nosotros no la tenemos que implementar y es relativamente entonces sencillo usarlo. Básicamente tomamos el mismo data frame, el que recuperamos, hacemos una agrupación por la columna. Este data frame tiene varias columnas, hacemos la agrupación por el ID del usuario, luego aplicamos una función de agregación, que en este caso es la desviación estándar, sobre la columna total y le damos un nuevo nombre y luego renombramos la columna de ID de usuario. Pues finalmente no es la recomendación guardar nombres de columnas con espacio, ¿cierto? La mostramos para ver que sí se ejecutó como el proceso y luego de eso la llevamos nuevamente a nuestra colección de data frame. Entonces, ¿qué pasó ahí? Básicamente extrajimos la tabla de Dynamo, la llevamos a un data frame, ese data frame lo volvemos a recuperar en la clase del transformer,
lo transformamos, en este caso calculamos pues como la desviación estándar y volvimos y lo guardamos en la colección. Lo mismo va a ocurrir con el loader, ¿cierto? Básicamente, ¿qué hacemos? Pues nuevamente obtenemos el data frame de la colección y lo guardamos. Usando nuevamente, este es para utils, pero en este caso para escribir un archivo. Son varios parámetros los que necesita. Ahorita vamos a ahondar un poco en ello. Acá cuando nosotros guardamos data frame en S3, nosotros podemos decirle qué tipo de data frame es. Puede ser un Parker, puede ser un CSV, hay otros formatos. También le puedo decir si me elimina todo lo que hay y me crea todo desde nuevo, o me hace un append, que básicamente lo que hace es que todo lo nuevo que no había en el data frame anterior lo crea. Esta es muy usual, por ejemplo, para cuando nosotros queremos llevar todo nuestro data lake. Simplemente nosotros hacemos el select de la información y la guardamos allá y hacemos un append. Entonces Spark lo que hace es que compara cuáles son los nuevos registros o columnas y las agrega, ¿cierto? Lo que no cambió pues quedaría exactamente igual. Entonces este append, por ejemplo, es bastante útil. Aquí finalmente en la carpeta de utils pues hay constantes de queries que yo necesite, columnas, esquemas, tablas, ¿cierto? En general de la aplicación, y está este objeto que básicamente lo que hace es que crea la variable de contexto de Spark para yo poder ejecutar mi programa en Spark, ¿cierto? Entonces se crea se define la variable, también el logger, y hay unos métodos de configuración como tal, que básicamente lo que hace es que lee los parámetros que se le entregaron, ya sea del archivo de Spark de configuración, del archivo de entorno de configuración, o al invocar el programa, ¿cierto? Aquí pues genera toda pues construye esta variable, y hay unos métodos que se heredan como tal o que se usan en Spark. ¿Cuál es? El de escribir un archivo, el de escribir una tabla, el de leer un CSV, el de leer un Parquet. Hay nuevas que nosotros implementamos de leer desde una tabla de base de datos. Desde Spark también yo puedo leer una base de datos MySQL, SQL Server, Oracle y demás. Acá creamos nuestra función para leer la tabla de Dynamo, ¿cierto? Y bueno, las demás. En este caso, en la tabla de Dynamo simplemente el parámetro que tenemos es el nombre de la tabla. Para escribir un archivo Parker simplemente le decimos, invocamos la función de escribir archivo y le entregamos como parámetro el data frame, el modo, en este caso fue append, el formato, si fue Parker, string y demás, el lugar en el data lake donde lo queremos guardar, y si necesitamos algún tipo de partición, si queremos hacer algún tipo de partición. Cuando nosotros, por ejemplo, guardamos o ejecutamos algo en Spark, nosotros le podemos decir que ese trabajo lo particione en X cantidad de ejecutores. Realmente, pues esto simplemente es una introducción, no quiero entrar pues no voy a entrar como en mucho detalle. No quiero entrar en mucho detalle, pues finalmente puede llegar a ser conteo, pero sin embargo sí quiero que me gustaría que entraran pues al recurso que publicó esta persona. Ahorita lo dejo en el chat para que entiendan un poco cómo funciona, clonen el proyecto y cacharren un poco con eso. Luego de eso pues viene la parte de las pruebas de las pruebas de mi componente de TL, ¿cierto? En este caso vamos a hacer una prueba local. Permítanme un momento, porfa, que se me ha descargado el equipo. Listo, se me había olvidado conectarlo. Básicamente, lo primero, una vez tengo el proyecto, es construir el artefacto, en este caso un archivo .jar. Esto se hace con SVT. Nosotros tenemos acá el proyecto como tal, la estructura del proyecto. Muy importante que esté este archivo build, también en la carpeta project, y claro está todo el código pues de la aplicación. Con esta línea de comandos nosotros lo que hacemos es limpiar un poco el proyecto, lo que se haya construido o artefactos existentes, vuelvo a cargar pues como los archivos y el código, lo compilo, y con este assembly lo que hago es generar un archivo .jar, ¿cierto? Una vez tenemos el artefacto construido, podemos ejecutar localmente el proceso.
En este caso, el comando es muy parecido a esto. Para esto necesitamos las credenciales de Amazon de programáticas, un access key, un secret key, ¿cierto? Porque finalmente no siempre para poder tener acceso a los recursos, ¿cierto? Una vez se ejecuta el programa de manera local, esta ejecución es de manera local, pues esos son los logs que se generan. Este es más o menos el ejemplo de la petición. En esto yo le estoy entregando pues como tal en la dirección. Estoy ejecutando un Spark le estoy entregando la clase y la dirección donde debe estar. En este caso siempre debo invocar el workflow controller, debo entregarle la dirección del jar y el workflow, el nombre del workflow. Siempre cada que yo lo ejecute yo podría entregar, tener varias líneas y siempre entregarle como el nombre del workflow. En este caso la variable de entorno, el parámetro de entorno, en este caso es local y el tipo de ejecución. O sea local para trabajarlo local en mi máquina o global para trabajarlo ya en un cluster y pues los correspondientes access key que después de esto tengo que eliminar. Luego de eso se ejecuta el programa. Básicamente el programa lo que hace es que empieza a generar todos estos logs, me empieza a decir qué workflow es el que está ejecutando, eso se puede ver en los logs. Esto se debe ver en los logs, pero acá. Aquí me muestra cuál es la ejecución que está realizando. Entonces, estoy ejecutando el workflow dummy teniendo los siguientes steps: un start, un transform, un load, ¿cierto? Y bueno, ahí muestra la ejecución, el nivel está todo, entonces nos muestra todo eso. Acá nos muestra la primera tabla, la del extra, ¿cierto? Nos muestra los primeros 20 resultados, una tabla de órdenes. Luego de eso nos muestra la tabla ya transformada, ¿cierto? En este caso, pues ya con el cálculo de la desviación estándar agrupado por ID de usuario, y finalmente nos realiza la carga al data lake, nos muestra la estructura, nos dice que se cargó pues como tal el recurso y listo. Ya comprobamos que nuestra aplicación funciona de manera local. Ahora vamos a ejecutarla en la nube como tal de Amazon. Entonces vamos a ver aquí un poco. La tabla de Dynamo es esta, la construimos una tabla pues, dummy, ahí está la información. Necesitamos tener un bot que se necesite 3, debe tener, pues puede ser, debemos tener una carpeta donde guardemos los logs que se van a guardar del clúster de EMR. Es importante tener esa trazabilidad y debemos cargar también el jar que ahora hayamos generado. En este caso, pues ese jar contiene la aplicación y todas las librerías y dependencias. Luego de eso, venimos a la consola de Amazon, donde tenemos toda la configuración del clúster. Acá ya hemos ejecutado varias tareas, ¿cierto? El clúster se puede ejecutar, se puede clonar, o sea, yo puedo clonarlo con la misma configuración para ejecutar el proceso. Hemos hecho bastantes pruebas. Los clústeres de EMR se pueden ejecutar de dos maneras, ya sea por spot, es decir, de una manera subastada, o sea, me da un precio menor y puedo tener un descuento bastante significativo al ejecutar las máquinas como spot, solo que tiene un inconveniente, y es que si alguien paga más de lo que yo ofrecí por esa máquina, pues me la tumban. Finalmente me notifican y todo, pero puede que tenga problemas al levantar la máquina. Cuando se levanten las máquinas de manera dedicada, no tengo ese tipo de inconvenientes y la máquina siempre va a estar ahí corriendo. Sin embargo, pues nuestra estrategia también es optimizar costos. Una de las cosas es que el proceso no tome mucho tiempo. ¿Para qué? Para que podamos usar esas máquinas spot, podamos usar una buena capacidad, tengamos una buena capacidad de cómputo y nos podamos ahorrar algunos costos, ¿cierto? Si por ejemplo el proceso de TL se demora menos de una hora, no deberíamos preocuparnos por las spot porque nos dan un intervalo de tiempo más o menos del mismo para nosotros hacer algo con esa máquina porque otro ofertó más, ¿cierto? Entonces si el proceso dura menos de una hora, pues no nos preocupamos, ¿cierto? Vamos entonces a clonar un clúster de EMR y les voy a contar en qué consiste esa configuración.
Nosotros no tenemos para nada que entrar al clúster como tal, simplemente desde acá desde la consola configuramos el clúster y le decimos qué proceso ejecutar. Entonces, como les mencionaba, aquí tenemos varias versiones de herramientas de Big Data. No solo tenemos Hadoop Spark, sino que tenemos otros como Hive, Cube, Presto, HBase, Zeppelin, las que necesitemos. Finalmente el ejercicio está muy enfocado pues como solo a Hadoop y Spark, entonces dejamos seleccionadas esas. Si tenemos algún catálogo desde Glue, lo podemos mapear acá. Si tenemos algunas configuraciones que se deban hacer, también en el clúster. Por ejemplo, a nivel de Hadoop, pues, si yo quisiera agregar alguna configuración en Hadoop para el clúster que va a levantar en Hadoop por X, o una configuración, por ejemplo, para que lea otro sistema de archivos o algo así, lo puedo incluir acá. Este paso, luego de eso están los pasos o los steps. Esto es opcional, pero para nuestro ejercicio es necesario, porque es aquí donde nosotros vamos a configurar ese step del workflow para que se ejecute, el que habíamos dicho, el dummy. Entonces, agregamos un nuevo step, le damos un nombre a ese step, le definimos el tipo de despliegue, en este caso un clúster, porque lo que vamos a hacer es pues como al lanzar la aplicación para que se ejecute en ese clúster. Hay otra manera de hacerlo que es como cliente, que es ya, digamos que cuando yo tengo un despliegue de clúster, mi aplicación se corre en el maestro del clúster como tal y es una aplicación dentro del clúster. Cuando yo lo corro como cliente, yo corro la aplicación desde mi máquina, ¿cierto? Estaría corriendo la aplicación desde mi máquina. Hay unos inconvenientes, es que si yo al ejecutar el proceso como cliente me desconecto de la red o pierdo acceso como al clúster, tengo problemas al ejecutar el proceso, ¿cierto? Entonces, por eso generalmente la recomendación es usar un tipo de despliegue de clúster donde el código pues se lleve al clúster que se despliegue y se ejecute desde allá. En este caso también se manda el parámetro para el submit, que es un menos class, donde indico la clase que va a ejecutar, donde se encuentra el main. Siempre en este caso va a ser la misma, el workflow controller. Definimos la aplicación, es decir, mapeamos la aplicación .jar, el artefacto .jar que generamos de nuestra aplicación, que debería estar en S3, en este caso como les mencionaba ahorita, está en el mismo BADC. Y luego los argumentos de la ejecución, en este caso sigue siendo lo mismo, el nombre del workflow, el entorno, en este caso ya pasó de ser local a ser dev, y el tipo de ejecución que ya no sería local, sino que sería global. ¿Qué pasa? También definimos el comportamiento después de que el clúster falle. ¿Qué quiero? Que continúe, que cancele el trabajo y quede como en wait, es decir, que hay como en un estado de espera, o que termine el clúster. Si hay una falla y lo que nosotros queremos es tener clústeres volátiles, lo ideal es que el clúster se apague. Ya miraremos qué error se presentó y demás, pero pues no nos interesa tener el clúster corriendo. Podemos agregar nuevos pasos, siempre podemos agregar nuevos pasos de diferentes tipos. Puede ser una aplicación en Hive, una aplicación en Peak, un programa de streaming o una aplicación Java, que es la que nosotros agregamos en este step, ¿cierto? Que es esta. Podemos agregar varios steps sobre el mismo clúster. Lo que él va a hacer es que entonces va a coger esos steps y los va a empezar a ejecutar de la manera que nosotros le digamos. Nosotros le podemos decir, ve, el clúster va a ejecutar esos steps de manera paso a paso. Entonces primero ejecuta el paso 1, luego el 2, el 3, o le podemos decir que lo ejecute al mismo tiempo todos los steps. Eso nos reduce tiempo, pero hay algo importante y es tener en cuenta los recursos. Cada que yo levanto una aplicación en Spark bajo Hadoop o Yarn, pues esa nueva aplicación va a tener unos recursos, ¿cierto? Y no los va a liberar hasta que termine su proceso. Entonces debemos tener claro qué configuraciones tiene la aplicación que nosotros lanzamos, cuántas vamos a lanzar, qué tanto necesito de recursos y todo eso para no tener inconvenientes al ejecutar esos steps. La recomendación pues al principio es ejecute los paso a paso. O sea, monte un clúster pequeño, pero que te permita ejecutar el trabajo y que la ejecución sea secuencial, ¿cierto? Que no sea en paralelo. Luego de esto viene pues la configuración como de la máquina. Si queremos que el grupo de máquinas sea uniforme, si quiero que aumente o disminuya a medida que sea necesario, debemos dar las configuraciones a nivel de red que correspondan, es decir, cuál VPC,
la subnet, ¿cierto? En qué subnet se debe desplegar el clúster. Entonces son temas más como de network, de redes en Amazon, pero es fácil, pues si uno no tiene mucha experiencia, simplemente siguiente, cree todo lo que necesita y ya tiene corriendo su clúster. Aquí se definen las máquinas que queremos ejecutar. Siempre debe haber una máquina maestra, no necesariamente debe haber una máquina core. Por ejemplo, en este caso, yo podría correr mi proceso solo con una máquina maestra. Para proceso, sin embargo, la mejor práctica es tener una máquina maestra y diferentes nodos como tal esclavos para que ellos sean los encargados de realizar el trabajo. Hay tipos de instancias muy diferentes, hay enfocadas al procesamiento, hay enfocadas a memoria, enfocadas a temas con una buena cantidad de discos, ¿cierto? Entonces dependerá de lo que se necesite. Y acá se define si la máquina va a ser on demand o spot. Si es spot, él nos muestra el precio acá. Cada hora vale 0.07 dólares, ¿cierto? Entonces generalmente siempre va a ser una mejor idea usar el spot, y lo que uno podría decir es que siempre use como precio máximo lo que vale la instancia dedicada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo arranco pagando 0.73 dólares. Sin embargo, alguien ofrece más, pues yo digo, yo la máquina la conservo hasta que me salga igual de cara que una instancia on demand, ¿cierto? Y es probable que alguien no, pues y no es poco probable que alguien ofrezca por una máquina más de lo que vale on demand, ¿cierto? Entonces hay uno como que trata de curarse en salud en ese aspecto. Bueno, ya aquí temas de autoescalado y este tipo de cosas, no voy a entrar en mucho detalle en eso. Se le da un nombre al clúster, se le da un nombre, se debe definir la ruta de donde se van a guardar los logs, si los logs van a ser encriptados, si se va a llevar debug de la aplicación, si debo proteger mi clúster ante, ante una terminación abrupta, el tema de tags, que es como para mapear los recursos y demás opciones adicionales. Bueno, no voy a entrar como en esa parte. Por último, el tema de seguridades. Nosotros definimos como un S2 Key Pair, que básicamente es un archivo PEN con el cual yo me puedo conectar por SSH al clúster. En este caso pues no lo necesitaríamos. Los tipos de permisos que requieren como roles y perfiles para poder acceder. Y finalmente, esta sí es importante, es el Security Group, tanto del master como para los nodos esclavos. En este Security Group lo importante es garantizar que tengamos acceso, si fuera necesario, para conectarnos por medio de SSH al clúster. Digamos que en el caso o en el ejemplo que nosotros estamos dando acá, no es necesario que no tener ese tipo de acceso, pero muchas veces lo que uno necesita es levantar el clúster, poderse conectar, interactuar ahí por medio de la terminal y empezar a hacer pruebas. Entonces, en ese caso, pues muchos de los problemas que se puedan tener es al no poder acceder por SSH al clúster, pero es porque no tengo permisos desde el Security Group, ¿cierto? Aquí ya hay un clúster, por ejemplo, corriendo. Este lo corrimos hace muy poco. Miren que el proceso demoró 7 minutos. Si bien es una tarea pequeña, el hecho de tener que levantar las máquinas, configurar las instancias y la aplicación toma tiempo. Entonces, por eso no es lo ideal usarlo para procesos de microbatch con intervalos muy cortos. Aquí pueden ver el monitoreo y todo las configuraciones de hardware, y acá se pueden ver los logs generados por esta herramienta. Van a ser logs muy similares a los que nosotros habíamos visto localmente. Sin embargo, hay uno del controller que básicamente me muestra el comportamiento como tal dentro del clúster, ¿cierto? Rutas y ese tipo de cosas, y como tal la salida de mi programa. Aquí nuevamente tengo como todos los logs de la salida de mi aplicación. Bueno, este es del error. Este es del debug. Listo. Ya. Bueno, estos son los errores que se puedan presentar en la ejecución del proceso, no el de la auditoría. Para el tema de la auditoría y de lo que vimos localmente, lo podríamos ver desde acá, desde los
los de YAR, pero la estructura es la misma, o sea, los mismos logs que se generen en esta prueba local se van a generar dentro del clúster. Básicamente esa era como la presentación, el ejercicio práctico. Tiene muchos conceptos y demás, pero la idea era que se fueran como con una idea básica de cómo funcionaría este tipo de procesos, cómo se pueden hacer, cómo se pueden implementar y cómo obtener como una estrategia un poco más eficiente en cuanto a temas de costos, de implementación y demás. Igual, pues quedo abierto a cualquier duda o inquietud que tengan al respecto. Listo, perfecto. Muchas gracias, Jonathan, por la exposición. Agradecemos a quien nos estuvo respondiendo algunas preguntas en el chat de preguntas y respuestas, pero no sé si quieras ahondar en una de ellas, Mauro. No, yo creo que pues básicamente preguntas fueron observaciones. Ante una de las preguntas pues que nos hablaban si nosotros dábamos capacitación en Pragma pues alrededor de todos estos temas, la respuesta es sí, claramente, pero necesitamos pues entender muy bien la necesidad, el alcance, porque no son pues espacios de formación estáticos, sino que los hacemos muy a la medida para que realmente pues se pueda sacar el mayor provecho en el espacio como tal. Yo no sé si tengan más preguntas los participantes. No, realmente pues entiendo que es un poco, eh, puede llegar a ser un poco enredado, pero bueno, la idea es como que nos vayamos con el concepto, ¿sabes? Cómo hacerlo, uno al final ya ahí tienen como el recurso y uno lee y demás, pero la idea es como irse con el concepto de qué se puede hacer, cómo se puede hacer, por qué se hace, por qué estas estrategias son tan, pues pueden ser ya más interesantes que las otras, ¿cierto? Esa es realmente la intención. Yo sí quisiera, Daisy, aprovechar el espacio, como digamos este webinar fue muy técnico, o sea, estoy de acuerdo con Jonathan que uno a veces es aquí, y digital es muy difícil porque uno es al otro lado de la pantalla como, bueno, fue madre, sí estaremos siendo claros y llegando con el mensaje que queremos, entonces, teniendo uno claro de que pues estos espacios es para generar conciencia y reflexionar sobre temas más que para convertirnos pues en expertos técnicos, pero sí me gustaría que si nos quieren dejar en el chat temas que les interesan para futuros webinars, contenido, cosas en específico que en sus compañías o en su diario vivir o en sus universidades quisieran conocer de algunos temas, pues que nos los dejen ahí consignados, que a nosotros nos gusta mucho pues este tema de compartir conocimiento, entonces muy chévere si tenemos una guía que ustedes mismos sean los que nos digan, ve, qué rico saber un poquito más de este tema o qué rico abordar este otro. Por supuesto, y se la voy a cambiar, Mauro, no nos lo dejen en el chat, ahí les voy a compartir mi correo electrónico personal para que ustedes nos puedan escribir y precisamente pues saber de qué otros temas están interesados en saber y en conocer. No tenemos como preguntas del público, entonces agradecemos obviamente la presencia de Mauro y de Jonathan en este espacio. Muchísimas gracias por compartir este conocimiento y por animarse a hacer este espacio. Chao, que estén muy bien y gracias a todos. Listo, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Y por supuesto a todos nuestros participantes, agradecerles la conexión y invitarlos obviamente a que nos sigan escribiendo, nos sigan visitando y sigan viendo más contenidos en academiapratma.com. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao.